la estabilidad de la marcha es bastante precaria. Y la tercera tarea funcional es el avance del miembro inferior, donde se ven comprometidas las 4 últimas fases de la marcha, es decir, el prebalanceo, el balanceo inicial, medio y terminal. Hay algo que tampoco se valora con frecuencia y es fundamental para el consumo, consumo energético en la marcha. Cuando empecé la charla, lo primero que mencioné es que la marcha es una acción automática que requiere bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Luego, si yo estoy en una valoración de la marcha, tendría que ver si los mecanismos que me ayudan a controlar el ascenso o el descenso del centro de gravedad se encuentran en una condición fisiológica o por el contrario se encuentran alterados. Si se encuentran alterados, son personas que sin llevarlos a un laboratorio aumentan su consumo energético de manera exagerada, por lo tanto su valoración es inapelable. Entonces hay unos mecanismos, ustedes saben que cuando van en cada una de las fases de la marcha van avanzando su centro de gravedad, la marcha tendría varias definiciones y desde el punto de vista físico sería el traslado del centro de gravedad a través del espacio. Eso quiere decir que está en permanente elevación, descenso, se va al lado derecho y se va al lado izquierdo, todo el tiempo está haciendo esto, y si yo lo llevo a una curva, me describe una curva sinusoidal. Esa curva sinusoidal sería el recorrido del centro de gravedad en una marcha totalmente fisiológica. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Lo primero que tendríamos que hablar es cuáles son los mecanismos para que el centro de gravedad no se deprima demasiado. Y la pregunta que les haría de inmediato es ¿cuándo el centro de gravedad se tiende a deprimir? Durante las fases de la marcha. Entonces ustedes lo ven en la figura, es cuando yo tengo un doble soporte, o sea, cuando estoy apoyando los dos pies es cuando inmediatamente el centro de gravedad tiende a caer. Los mecanismos, la pregunta del millón sería ¿cuáles son los mecanismos para evitar que esa depresión no sea tan acentuada? Una es la rotación de... ¿Qué es? ¿Cuál es? No, yo tengo el mío. Estoy buscando. Entonces, uno de los mecanismos que controlan esa depresión que no sea tan acentuada es la rotación de la pelvis. Aunque algunas mujeres lo tengan muy acentuado, no quiere decir que estén economizando energía, por el contrario lo están aumentando. Si nosotros no tuviéramos la rotación de la pelvis, existiría un imbalance en la longitud o una dismetría en la longitud de los miembros inferiores, lo que ocasionaría que la caída del centro de gravedad fuera más brusca. Me explico. Si nosotros pensamos cómo camina un soldadito de plomo que no tiene rotación pélvica, en el momento que da un paso, tiene que dejarse caer totalmente para inmediatamente lanzar el otro miembro inferior y así sucesivamente. Esa es una marcha que tiene un cambio brusco o un descenso brusco del centro de gravedad por la ausencia de la rotación de la pelvis. Esa rotación se calcula que es de 8 grados, 4 grados a cada uno de los lados. Esto quiere decir que cuando yo doy el paso y rota mi pelvis, no solo está rotando de un lado, sino alarga el miembro inferior que avanza, pero también está alargando el miembro inferior que se encuentra en la parte posterior. Existe otro mecanismo importante para evitar que el centro de gravedad ya no se eleve demasiado, o sea que ya tenemos presente que cuando más intenta caer el centro de gravedad es cuando los dos miembros inferiores están en apoyo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el centro de gravedad tiende a dispararse hacia arriba? Cuando ustedes están apoyados en solo un miembro inferior. En el momento en que yo estoy en el soporte medio, ¿sí? Incluso en la respuesta a la carga y soporte medio es cuando el centro de gravedad tiende a irse hacia arriba. Tiene que existir unos mecanismos fisiológicos para evitar que ese centro de gravedad se dispare hacia arriba. ¿Cuál es? Es la elevación de la pelvis. Entonces existe un tren de Lembour que muchas veces
se desconoce o no se tiene en cuenta en el proceso de exploración. ¿Esto qué quiere decir? Que si a cualquiera de ustedes lo ponemos de espaldas, ligero de ropa, para que haga la pata gallina, lo normal sería que la pelvis del lado contrario se elevara, ¿cierto? Gracias a la acción del glúteo medio, el tensor de la fascia lata, y glúteo menor del lado de apoyo, ¿sí? Este síndrome o este signo de Trendelenburg generalmente se utiliza en la clínica para el diagnóstico de luxaciones de cadera, ya en personas mayores o en niños mayores, o cuando uno quiere explorar si efectivamente hay una paresia o una plegia de los músculos abductores de cadera que describí anteriormente. ¿Qué pasa en la marcha? Y es totalmente fisiológico, que el Trendelenburg es positivo, es decir, que en vez de ascender la pelvis, cuando yo estoy en la fase de balanceo, la pelvis por el contrario desciende. Y si ustedes revisan las historias clínicas, los invito a ver que en muchas oportunidades ese Trendelenburg se diagnostica como algo anormal cuando es totalmente fisiológico. El otro mecanismo que evita también que el centro de gravedad descienda demasiado, se eleve demasiado, es la flexión de rodilla. Es decir, que cuando viene un contacto inicial, casi que la rodilla está en completa extensión. Posteriormente viene la respuesta a la carga y la rodilla se flexiona 5 grados. Y en la postura media o soporte medio, la rodilla va de flexión de 5 a 15, gracias, de 5 a 15 grados de flexión. Esa flexión también tiene que ver con un control para que el centro de gravedad no descienda demasiado. Entonces ya analizamos los mecanismos para que el centro de gravedad no se deprima demasiado, no se eleve demasiado, ahora para que el centro de gravedad no se mueva tanto lateralmente. Entonces aquí tenemos una figura donde ustedes pueden ver que una persona como cualquiera de ustedes, y esta sería una persona que no tenga un lleno valgo fisiológico, o sea que el lleno valgo fisiológico en las mujeres, debido a el ancho de la pelvis y también al ángulo de inclinación del fémur, recordemos que el ángulo de inclinación está determinado por el cuello femoral, la cabeza, el cuello femoral con respecto a la diáfisis. Esa ausencia, en este caso, en el lado B, del lleno valgo fisiológico haría que la base de sustentación fuera supremamente ancha y la persona tuviera que hacer movimientos exagerados del tronco. Gracias a este Trendelenburg, a este lleno valgo fisiológico, pues puede la persona no hacer desplazamientos exagerados ni de la pelvis ni del tronco, que elevarían considerablemente el consumo energético. Y hay unos cuartos mecanismos que seguramente en la literatura también se desconoce y que en el laboratorio juegan un papel fundamental, y son los mecanismos para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Al comienzo les mencionaba que si uno toma unos reflectores en un laboratorio, fácilmente podría describir una curva sinusoidal del movimiento que va realizando el centro de gravedad. ¿Qué hace que esa curva no se acentúa en sus picos? Entonces básicamente son dos mecanismos los que tienen que ver al respecto. El primer mecanismo son los movimientos de rodilla, tobillo y pie. Yo ya les decía, son movimientos automáticos, conjuntos, muy bien sincronizados, cuando ustedes lanzan la pierna hacia adelante, ¿sí?, para transferir la carga del peso del miembro inferior que está en la parte posterior hacia el que está en la parte anterior. La rodilla está casi que extendida, el tobillo está elevado y el pie también tiende a mantenerse en neutro. Eso es un movimiento sincrónico entre las tres articulaciones, y eso es lo que quiero resaltar con este mecanismo: movimientos coordinados, sincrónicos y conjuntos durante el soporte. Tan pronto yo hago respuesta a la carga, o sea, apoyo completamente el pie, la rodilla se empieza a flexionar, pero se flexiona solo 5 grados. Ese es un mecanismo fundamental en la amortiguación del peso, ¿sí? Las personas que no tienen ese movimiento son las personas que hacen un desgaste exagerado del tacón en la parte posterior. Y otro es el aplaneamiento de la bóveda plantar, es decir, que en la respuesta a la carga y en el soporte medio, la bóveda plantar, los tres arcos, los dos arcos longitudinales y el arco transverso del pie,
se ven disminuidos, lo cual hace que la trayectoria del centro de gravedad sea más horizontal y no con picos totalmente elevados. Entonces, como pueden ver, son mecanismos que vale la pena tener en cuenta en cualquier proceso de evaluación para que ustedes los puedan, si se encuentran ausentes, proyectar un programa terapéutico con el ánimo de recuperarlo y de esa manera disminuir considerablemente el consumo energético. Otros de los mecanismos que toman mucha fuerza y mucha vigencia con respecto a la exploración de la marcha son los mecanismos de mecedora, también llamados de hamacas o de balancines. Son 3 mecanismos de mecedora, uno que es el del talón, el del tobillo y el del antepié, y este es otro de los parámetros que se utilizan para el diagnóstico de la marcha. ¿Qué quiero decir? Que usted lo primero que tendría que entrar en un análisis observacional, y la invitación es que si yo estoy mirando al compañero permanentemente, cojo una agilidad que en la clínica la va a ver muy bien recompensada. Si la persona no tiene la hamaca, por ejemplo, del talón, es una persona que tiene abolido esa función, o sea que ya tiene alterada la primera función de la marcha, que es la aceptación del peso. Y por eso les digo, si ven que sería un desperdicio total empezar a hacer unos ejercicios en otras fases cuando simplemente podrían estar trabajando el contacto inicial y la respuesta a la carga. No sé si soy claro, si no, pues al final tendré la oportunidad con una pregunta de ustedes de ampliar más el tema. La segunda marca es el tobillo. Aquí ya la planta del pie está completamente apoyada en el pie, o sea que el tobillo sirve de hamaca, de balancín o de mecedora para que el pie tenga un soporte adecuado y pueda facilitar la transferencia del peso del miembro inferior que está en apoyo al miembro inferior que está en ese momento en balanceo. La segunda hamaca se presenta en 2 fases de la marcha. Una es la respuesta a la carga y otra el soporte medio. Y la tercera fase, o la tercera hamaca mejor, es la hamaca del antepié, que coincide con el soporte terminal, también muy frecuentemente abolida. La persona que tenga abolida esa mecedora va a tener problemas gigantes para transferir el peso. O sea que otra forma de definir la marcha desde el punto de vista biomecánico es la transferencia permanente de peso. El peso se empieza a transferir desde el talón hasta la punta del pie y de un pie hacia el otro. Si alguno de los mecanismos se ve alterado, pues seguramente no solo el consumo energético se incrementa considerablemente, sino que es una marcha que requiere de mucho esfuerzo y seguro se ve identificada con una cojera específica. Esto a la gente no le gusta estudiarlo y es la cinemática de la marcha. Ya está definido y en estudios en población colombiana, donde si ustedes ven cada una de las fases de la marcha, donde desde el periodo de soporte, y ustedes ven que hay un punto crucial y es el contacto inicial y la respuesta a la carga. Luego sería muy fácil en un análisis observacional ver si esta flexión se encuentra exagerada o por el contrario reducida. Ya después va disminuyendo considerablemente hasta terminar en una posición neutra. Si analizamos la cinemática de la rodilla, empieza en una posición neutra, posteriormente aumenta un grado de flexión de 15 a 20 grados, regresa en un movimiento de extensión, pero sigue en flexión a 5 grados y posteriormente va neutro. O sea que el neutro de la cadera se logra en el prebalanceo, mientras que el neutro de la rodilla se logra en el contacto inicial, o sea, al empezar el periodo de soporte y en el soporte terminal. Si analizamos el tobillo, también empieza en 0 grados. Y miren que en muchos de los libros se dice que el cuello de pie en el contacto inicial está a 90 grados, ¿sí? O está en unos grados de dorsiflexión. Incluso he encontrado literatura que habla de 10 o 15 grados de dorsiflexión cuando está totalmente en neutro. Posteriormente pasa a plantiflexión, dorsiflexión, dorsiflexión y termina en plantiflexión de 20 grados. Las metatarsofalángicas pues sí mantienen un grado de